Hermanos, muy buenas noches. Tengo 6 de la noche con 15 minutos. 6 de la noche con 15 minutos. Hoy es martes 15 del 2022. Y bueno, como ustedes saben, hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Y el tema de ahora voy a seguir entonces con los padres de la iglesia. Ellos escribieron bastantes temas, pero en lo que se refiere a la Eucaristía, ¿cómo celebraron ellos la Eucaristía? Si alguna vez se preguntó, cuando se reunían los padres de la iglesia, ¿qué hacían? ¿Cómo celebraban? ¿Cuál era el orden de la liturgia que seguía? Recuerde, el cristianismo empezó hace 2000 años. No empezó con Lutero para nada, no empezó ni con Calvino, peor con evangélicos ni pentecostales, para nada. Eso ya tiene siglos. Bueno, vamos a los primeros 500 años en cuanto a cómo celebraba. Es importante, claro, es importante saber, porque es nuestra raíz. ¿Usted no se ha preguntado por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Bueno, esto nos va a ayudar a nosotros a entender más y más. Cuanto más sabemos, cuanto más estudiamos, cuanto más vamos al principio de la historia, vamos a conocer más. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una oración. Siga conmigo, acompáñeme, vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, que durante este tiempo que vamos a estudiar acerca de lo que hicieron los primeros obispos, nos den un entendimiento claro acerca de esta palabra, acerca de la liturgia, acerca de lo que tú quieres que hagamos. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Anoche había terminado con lo que se escribió en la Didaqué. La Didaqué es un nombre griego que significa instrucción. Instrucciones. En la Didaqué generalmente no se sabe el nombre específico de los autores, pero fueron entre el año 80 y 140. ¿Ok? Pero narra exactamente qué hacían los cristianos cuando se reunían para compartir la cena del Señor. Y a mí me interesa, a mí me gusta saber cómo hacían ellos. Pero no solamente cómo hacían ellos, porque ellos ponen justamente los fundamentos que después se desarrolla a medida que la iglesia crece. Sí, por ejemplo, en Jerusalén, póngase a pensar, era algo pequeño Jerusalén. Recuerde que Jesús, si vamos por ejemplo a los evangelios al libro de los Hechos, vamos a los Hechos, capítulo 1, para tener una idea. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a los primeros cristianos? Les dijo lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, hablando de una teocracia terrenal. Ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, no tenían autonomía. Claro, los romanos decían adoren, tenían su templo, pero no eran un reino soberano. Eran prácticamente esclavos de Roma, en un sentido. Entonces ellos le dicen, Señor, si te vas, bueno, queremos que restaures el reino de Israel, así como en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, cuando éramos monarquía. Y Jesús les responde y les dice, ellos estaban esperando que les diga, bueno, de aquí a unos 5 años, 10 años. No les dice eso Jesús. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber. Pero fíjese cómo le responde. No solamente no le responde, sino le da la razón. Que a ellos no les toca saber los tiempos o las estaciones. Ahora, ¿qué significa eso? Imagínese que usted, no sé, le diga, o haga una pregunta a un maestro, no sé, o el presidente, y alguien le dice, oiga, señor presidente, ¿cuándo va
a darnos trabajo, como siempre dicen, ¿no? Los políticos dicen te ofrezco trabajo. Pero esto es en realidad, ¿cuándo no vas a dar trabajo? Especialmente a los que no trabajamos. Y que el presidente le responda, ¿saben qué? A ustedes no les importa cuándo, cómo y por qué y en qué forma les voy a dar trabajo. Esa respuesta no es respuesta. La mayoría va a estar enojado. Bueno, algo parecido le dijo Jesús a ellos. Porque cuando le dice cuándo vas a restaurar el reino de Israel, una teocracia, Jesús le dice, bueno, en verdad a ustedes no les importa, es lo que le estaba diciendo, saber o no saber. No me pregunten eso. Con eso le está diciendo que no les iba a contestar. Pero no los dejó ahí. Porque Jesús después dice otra cosa, lo cual, ya cuando comparamos lo que ellos piden con lo que Jesús dice, lo que Jesús les dice es mucho más importante que lo que los discípulos pedían. ¿Cuál es eso más importante? Mira lo que dice. 8. Pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. A los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos. Marturía. ¿Okay? Muchos dicen que mártir es aquel que muere por Jesús. Si bien es cierto, mueren por Jesús. Pero marturía no significa eso. Marturía significa testigo. ¿Me entiende? El que observa algo. Es como que usted observe un accidente de tráfico, carro, se queda mirando. Usted, como es testigo que miró, usted es un marturía. Porque usted es testigo de lo que pasó. Si alguien le llama a testificar, porque usted miró, le van a preguntar, dime lo que miraste, porque usted lo miró. Bueno, ese es el significado de marturía, testigo, no que muere por Jesús. Obviamente en una persecución los que creen en Jesús mueren por él. Pero, y lo llaman mártires, ¿no? Pero en realidad mártires es el que observa. En este caso, ellos van a hablar de Jesús porque lo vieron a Jesús. O sea, van a ser sus testigos. Ahora, testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, lo cual implica multiplicación. Claro, si se quedan solamente 10 en Judea, oiga, ¿para qué van a ir si solamente son 10? Pero si va creciendo 10, 50, 300, mire, 300, 3000, aquí ya necesita organización, son 3000, 10,000, 50,000, 1,000,000. No, los apóstoles no pueden hacer mucho. Entonces tienen que dividirse en no el sentido de secta, sino de organización. A ver, los que son de Judea aquí. ¿Usted dónde es? Somos de Antioquía. Vayan a los de Antioquía. Ustedes, Alejandría, aquí. Ustedes somos de Constantinopla. Vayan. Ustedes somos de Europa. ¿Qué parte? Italia, en Roma. Vayan los romanos ahí. ¿Qué necesita? Necesitamos obispos. Obispo de Jerusalén, obispo de Antioquía, obispo de Roma. ¿Ok? Así que no crean que el Papa Juan XXIII inventó Roma. Nada que ver. Eso es bíblico. El obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría y de otras ciudades más. Entonces, a medida que van creciendo, se van organizando. Pablo es el primero que crea un oficio. El oficio del diácono. Porque antes no había eso. Solamente había apóstoles y ancianos. Nadie más. No había diáconos. ¿Se imaginan que Pablo hubiera dicho, bueno, voy a crear diáconos y alguien le diga, Pablo, una pregunta, por favor? Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde en la Biblia dice que hay necesidad de diáconos para que tú crees diáconos? ¿Se imagina que le hubieran dicho eso a Pablo? A ver, Pablo, muéstrame bíblicamente eso de diáconos, porque no hay eso de diáconos. ¿Por qué inventas algo que no está en la Biblia? ¿No te das cuenta de aquí a unos 2000 años van a haber unos que van a ser evangélicos, que van a preguntar siempre dónde está en la Biblia? Bueno, nosotros nos vamos a adelantar. ¿Dónde está en la Biblia que hay diáconos, Pablo? Pedro no lo dice, ¿no? Juan no lo dice, Santiago no lo dice, Judas no lo dice, ni Jesús dice. ¿Y cómo tú te das la libertad, Pablo, de inventar diáconos? ¿De dónde vas a inventar diáconos? A ver, muéstrame en qué parte de Isaías, en qué parte de Nehemías, o dónde. Claro, la pregunta misma totalmente fuera de lugar, porque no entienden eso. Sí, la escritura, cuando Pablo escribe, cuando Lucas escribe su
libro de los Hechos, es alrededor del año 62, o sea, 30 años después que sucedió todo eso. O sea, él no escribía mientras pasaba. En el capítulo 16 recién vemos que Lucas en Macedonia se encuentra con Pablo. Pero cuando entran a Macedonia ya era el año 55, o sea, ya habían pasado como 20 años que se encuentra Lucas. Durante esos 20, 30 años hay una evolución de la organización de la iglesia. Es fácil tener 20 personas que se van a dividir si son 20. Pero cuando tienen 100, bueno, ya son 100. Hay que ver un poco de organización. A ver, dividámonos en grupos de 50. Bueno, ya somos 1000. O, bueno, ya no solamente ver organización, sino necesito gente que me ayude. Son 1000. A ver, necesito obispos conmigo. Porque yo solamente soy el obispo. ¿Cuántos obispos? Bueno, y también gente que ayude a servir. Diáconos. Diáconos, bueno, está bien. Diáconos, servidores. Pero antes no había diáconos. Por alguien dice por ahí, pero ¿dónde sacan eso de diáconos si la Biblia no enseña? El que pregunta eso, o hubiera preguntado en ese tiempo, fuera de lugar. Bueno, esos son los amigos evangélicos, donde está en la Biblia, sin entender que la Biblia tiene un proceso en sí mismo dentro de tiempo. ¿No? Entonces, para el tiempo de la liturgia, en 1 Corintios, capítulo 11, ya pasaron como 20, 25 años. O sea, el partimiento del pan de Hechos, que nos dice el capítulo 2, ¿no? Dice, ¿dónde está el capítulo 2? Ese es capítulo 1, perdón. Ya, no, sí es capítulo 2, estaba leyendo capítulo 1. Pero en el capítulo 2, por ejemplo, la liturgia primitiva. Vendían sus propiedades, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Eso es Eucaristía. Eso es la Eucaristía primitiva. Oiga, estaban ahí. Pero no siempre iba a ser primitiva, porque están creciendo. Los de Antioquía necesitaban hacer también la Eucaristía. Los de Alejandría en Egipto. Los de Roma. Estaba la iglesia en Roma con su obispo. El obispo de Antioquía. Pedro fue el primer obispo de Antioquía. Alejandría, Constantinopla y otras ciudades más. Pero eran los 5 patriarcados. Bueno, hay que hacer la liturgia. Evoluciona. Ya no podían hacerlo en las casas. Entonces ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, que cada uno traiga pan, vino, una mesa grandísima. ¿Y qué modelo vamos a seguir? Bueno, aquí Pablo dice, ya en 1 Corintios 11:24, Jesús habiendo dado gracias, o sea, la Eucaristía. Entonces ellos siguen el mismo plan, habiendo dado gracias, o sea, este es el pan. Entonces, antes de partir el pan, dan gracias. Gracias, Señor, por el pan. Ese dar gracias es Eucaristasei. Eucaristasei, o sea, dando gracias, Eucaristía. Una vez que se da gracias, el pan es cuerpo de Cristo. ¿Ve? Con la copa también es sangre de Cristo. Ahora, voy a leer unos pasajes, esto es para empezar, de lo que enseña los padres de la iglesia. Ignacio, por ejemplo, que vivió en el año 105, Ignacio, él dice lo siguiente: que se tome mucha atención, se preste mucha atención a la manera propia como se tiene que llevar a cabo la Eucaristía, el cual es administrado ya sea por un obispo o por alguien a quienes ellos han confiado el administrar. O sea, vemos ya de que, número 1, el título de obispo implicaba un líder de la iglesia, un oficial, el cual administraba la Eucaristía. Cualquiera no podía administrar. Y eso es exactamente, ¿no?, lo que dice Pablo, ¿no?, en su carta que donde le escribe a Timoteo.
Eh, Dice que no tiene que ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, en otras palabras, el obispo tenía que ser una persona conocedora, o sea, en carácter, en sabiduría, en escritura, maduro en la fe. Entonces ellos eran llamados a partir el pan y dar gracias. O alguien a quienes ellos consideran digno de confianza, lo cual, basado en lo que dice Pablo, no tiene que ser neófito. O sea, neófito, alguien novicio, nuevo, sin experiencia, que recién está conociendo, porque tomaban en serio la Eucaristía. Luego dice Justín Mártir, otro personaje, padre de la iglesia. Vamos a ver. Justín Mártir. Era un apologista, filósofo, dice aquí, Justín Mártir en esta parte, para que sepan quién es, no voy a extenderme, pero una idea. ¿Quién fue Justín Mártir? Bueno, que nació en el año 100. Ya para ese entonces Juan ya murió. Y si no hubiera muerto, bueno, era niño para que lo conozca. En el año 165, Justín Mártir muere. Ok. Pero era contemporáneo de Irineo. Él nació en Roma. Justín Mártir fue romano, ¿no? Y fue criado, sus padres fueron paganos, y aprendió mucha filosofía de ellos. Su conversión fue más o menos cuando él tenía 30 años. Y él dice que de pronto sintió un fuego que iluminó su alma. Amó mucho leer a los profetas y con los hombres que amaron a Cristo. Reflexionaba en las palabras, las enseñanzas, y es ahí como él comenzó a entender el cristianismo hasta su conversión. Ministró en Éfeso, donde Pablo también ministró. Y ahí en Éfeso tuvo sus debates con los judíos acerca de cómo interpretar la escritura. Interesante. Aunque eso todavía sobrevive, ese diálogo con Trifo, era un judío. Y realmente Justín Mártir defendía la fe cristiana. ¿Qué dice Justín Mártir? Dice así: habiendo terminado las oraciones, hablando de la Eucaristía, nos saludamos unos a otros con un beso. Luego se traía al líder de los hermanos pan y una copa de vino, mezclada con agua, dice ahí. Él los toma y le da alabanza y gloria al Padre del universo. Y cuando el líder ha dado gracias y toda la gente expresó su confirmación, aquellos a quienes llamamos diáconos, mire, ya estaba el diácono, daban a cada uno el presente del pan y el vino que estaba mezclado con agua, el cual ya habían orado y pronunciado sobre los elementos. Les dieron para que participen del pan y el vino. Y al mismo tiempo, algunos agarraban otra porción del pan para llevárselos a los que no estaban presentes. Y esta comida se llama, entre todos, Eucaristía, acción de gracias.
y nadie es permitido participar de ello, pero aquel que cree que las cosas por las cuales enseñamos son verdad. Y quienes han lavado sus vidas para el perdón de los pecados, para la regeneración, y quienes están viviendo como Cristo ordenó. Entonces vemos aquí que la Eucaristía es parte de toda la congregación. Ellos entendieron que era el pan y el vino, y al mismo tiempo entendieron que es verdad y verdadera. Enseñan que son cosas verdaderas, y que se bautizaron, se llama el lavado, así se llama, por el perdón de los pecados, para la regeneración. Y vivían de acuerdo a lo que Cristo mandó. Justín Mártir. El mismo Justín Mártir dice esto: en el día domingo, todos los que viven en las ciudades, en los pueblos, se juntan en un solo lugar. Y todas las memorias de los apóstoles o de los escritos de los profetas se leen. Y se lee durante todo el tiempo que se permita. Fíjense, no tenían un tiempo definido, pero tanto leían a los profetas y a los apóstoles, lo cual implica tanto, bueno, en ese tiempo todavía no había Biblia, pero habían los escritos, algunos manuscritos, leían eso ellos. La Biblia en sí se vino a compilar más o menos en el siglo IV. O sea que nadie podía decir, a ver, enséñame en la Biblia, porque todavía no estaba como un libro. Allá existía el Antiguo Testamento, y era el libro de texto de todos los cristianos. La ley de Moisés, Éxodo, los Salmos, profeta Isaías, profeta Jeremías, Daniel, ¿no? Y para ese entonces ya circulaban ciertas cartas de Pablo especialmente, porque Pablo murió en el año 64 durante el reinado de la bestia, que es Nerón. Él tenía, ¿no? Él ponía el signo 666 en aquellos que querían estar bajo su dominio prácticamente. ¿Ok? Entonces la bestia fue el que durante su imperio muere Pablo. Y dice así: leen a los profetas, luego todos nos levantamos y oramos. Se ponían de pie y oraban. O sea, era raro ver que ellos oraban sentados. Hoy en día hasta acostados oran. Yo no sé cómo oran acostados, pero lo hacen. Pero los cristianos de la antigüedad veían esa reverencia. Se ponían en pie y oraban. ¿Ok? Y dice, y como dije antes, cuando nuestra oración finaliza, el pan y el vino y el agua se traen. Luego, el presidente o el líder de la iglesia, de una manera igual, ofrece oraciones y acciones de gracia, o sea, Eucaristía, de acuerdo a su habilidad. Y la gente, una vez que el obispo termina de decir la oración y la Eucaristía, todos dicen amén. O sea, amén viene desde este tiempo. ¿Me entiende? O sea, si alguien dice, bueno, ¿por qué tenemos que hacer lo que dicen los católicos? Bueno, amén dicen los católicos. No había protestantes, no había evangélicos, pero aún así decimos lo que decían los católicos, o dicen los católicos. Amén. Entonces, la Eucaristía se distribuye a cada uno. ¿Qué es la Eucaristía? El pan y el vino. Y cada uno participa en dar gracias, en las gracias que se ha dado. O sea, participan una vez que el obispo da acción de gracias o la Eucaristía. Y una porción de ello se envía a los diáconos, ¿se dan cuenta? No, se envía por los diáconos a aquellos que están ausentes. O sea, si alguien no iba a la congregación, generalmente no era porque no me gusta, que tengo mucho sueño, mejor quiero seguir durmiendo en la cama. No era para ellos. Eran aquellos ya sea que estaban lejos, no podían caminar, tenían enfermedad,
Entonces, por alguna razón, físicamente se les impedía ir a ella. Entonces, el diácono de este tiempo decía quiénes faltaron, se supone que conocían, porque dice que se los llevaban. Entonces, no dice cómo, pero obviamente él creaba otro grupo, comité, diciendo, bueno, hermanos, no vinieron, digamos, no sé, 5 hermanos, entonces se les va a llevar. Fíjense, ya había esa práctica. Pero vuelvo a decir, no eres que, bueno, hoy día como ellos traen el pan, hoy día me levanté con ganas de ver a los pajaritos, porque no había televisión, no había cable, entonces tenían que ver algo a los pajaritos, en vivo. No, a ellos no se les daba el pan. ¿Ok? Se les daba a los que generalmente estaban enfermos. Luego, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, que vivió en el año 195 en Egipto, dice, de acuerdo a la costumbre, en el momento de distribuir la Eucaristía, algunos dirigen que cada uno de los que estamos reunidos individualmente venga y tome su parte. Ahora, bien interesante, porque tomar parte significa de que estaban pasando, ¿no?, el pan y tomaban su parte, o sea, comunión, compartir la Eucaristía. Ahora, dice aquí Clemente de Alejandría, el mismo, él es de Egipto, dice, aquellos herejes que usan el pan y agua en el sacrificio, no lo hacen de acuerdo al canon de la iglesia, o sea, lo que enseña la iglesia. Porque hay aquellos heréticos quienes celebran la Eucaristía solo con agua. O sea, este es un vaso, ¿no?, y en vez que haya vino, era agua. Clemente de Alejandría decía, ellos son heréticos. Así que ya sabe, si alguien le dice a usted, no, hermana, yo soy pero bien santo, yo no tomo vino porque soy santo, agua, oh, es un herético. De acuerdo a Clemente de Alejandría, es un herético. Y había muchos, recuerden, cantidad de heréticos, gnósticos generalmente. Ok, Tertuliano. Lo que pasaba era lo siguiente, que habían, bueno, siempre ha sucedido, que en una pareja pagana, generalmente la esposa se convertía a Cristo, se hacía cristiana. Generalmente los esposos no se, basado en la evidencia, no se oponían, tal vez hubo, pero no se oponían en su mayoría que, digamos, esposa sea cristiana. Claro, siempre y cuando no le imponga a él, porque él no cree. Entonces, había la creencia, y eso ya viene de tiempo, de que los cristianos comían carne humana, ya sea porque los paganos decían vamos a comer la liturgia, el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo no suena a comer una comida que uno cocina, sino y cuerpo de Cristo sin cocinarlo. Oye, eso suena a canibalismo. Bueno, los paganos, muchos creían eso, literalmente. Entonces, dice Tertuliano, con seguridad, tu esposo incrédulo sabrá lo que tú secretamente comes antes de cualquier comida. Y si él llega a saber lo que tú comes y que lo que comes es el pan, sin duda él va a creer todo lo que remurean acerca de lo que es. O sea, ¿qué es lo que está tratando de hacer, en este caso, Tertuliano? Como ya había una mala reputación de los cristianos de comer carne humana, porque la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo,
Entonces muchos esposos paganos, cuando veían que la esposa llevaba un pan, ya sospechan, ¿no? O sea, ese pan se convierte en cuerpo, ya ellos mismos le dan su interpretación pagana, pero en el mal sentido. Si se convierte en cuerpo, o sea, carne humana, ¿qué va a hacer la mujer? Comerlo, es una caníbal. Por eso dice aquí, si él llega a saber lo que tú comes, que lo que comes es pan, bueno, entonces él va a creer sin lugar a dudas lo que hablan acerca del pan. Lo cual da a entender, Tertuliano es una forma de deducir que ya en el tiempo de Tertuliano, principio del siglo III, ya siempre se creía que el pan es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el vino, sangre de Cristo, y no simbólico. Ok. ¿Quién dice esto? Tertuliano otra vez. Dice, en la congregación, antes que amanezca, digamos 4 o 5 de la mañana, ¿no? Tomamos de la mano de otro. No, perdón. Tomamos de la mano de nadie más excepto del obispo el sacramento de la Eucaristía. Fíjese cómo lo llama, sacramento de la Eucaristía. Este es en el año 211. El cual el Señor nos mandó que se coma durante las comidas y también que se lleve de igual forma. Nosotros sentimos mucho dolor, y mira lo que dice, estamos hablando del año 211, sentimos mucho dolor si parte del vino o del pan cae abajo, en el piso, en la tierra, aunque sea de nosotros mismos. O sea, que de entender de que ya en este año 211, ¿no? El pan y el vino se entendía, después que daban las gracias, como el cuerpo y sangre de Cristo, no simbólico. Y que ellos sentían, dice, dolor cuando parte del pan caía al piso. O el vino, porque se puede haber derramado el vino. Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, hoy en día dice, pero qué gente más. Oiga, estamos hablando de los primeros que están cerca a los apóstoles y a los padres de la iglesia. Y esto se creyó en la iglesia, ¿no? De Jerusalén, de Roma, de Antioquía, de Alejandría. Dice aquí, este es el que habla, a ver, ¿quién habla esto? Wow, este está amplio. Cipriano. Oiga, Cipriano. A ver, ¿sí? Sí, es Cipriano. Cipriano habla todo esto. Increíble. Bueno, es demasiado, pero voy a leer una parte. Dice, algunos por ignorancia o simplicidad en la santificación de la copa del Señor y en el ministerio, ok, déjeme leer porque estoy traduciendo. Dice, algunos, ya sea por ignorancia o simplicidad en la santificación de la copa del Señor y en el ministerio que hace a la gente, ellos no hacen aquello el cual Cristo nuestro Señor hizo y nos enseñó. Ahora, esto es muy interesante porque lo que está diciendo aquí Cipriano es que ya había también aquellos que sí hacían una Eucaristía, pero era falso. Porque como dice aquí, ellos no hacen lo que Jesús enseñó e hizo. O sea, la Eucaristía de ellas, o la cena del Señor, lo hacían a su manera y no como lo que Jesús nos enseña. Entonces, ya vemos sectas que imitaban a los cristianos, pero lo imitaban mal. Y claro, obviamente, no tienen razón dentro del cristianismo.
A ver, ¿qué más? Dice aquí, Tertuliano, porque cuando Cristo dice, yo soy el verdadero vino, la sangre de Jesús es con mucha seguridad, no agua, pero vino. Mira lo que dice acá. Con mucha seguridad no es agua, pero vino. Aquí no dice que es simbólico. Y dice, tampoco puede su sangre, por los cuales somos redimidos, este es muy importante y lo voy a subrayar. Por eso que estas cuestiones hay que estudiarlas. Dice, tampoco puede su sangre, por el cual somos liberados y regenerados, estar en la copa cuando lo que está en la copa no es vino. ¿Entiende? O sea, parece que está negando, pero no, porque él dice, si en la copa es agua, entonces lo que está allí no es la sangre de Cristo que nos redime y nos da un nuevo nacimiento. Fíjese, esto también es una crítica en contra de los paganos, de los heréticos que niegan la sangre de Cristo en la copa y daban agua en lugar de eso. Bueno, con esto quiero terminar, realmente hay mucho más. Esto es solamente pinceladas. Me quedaría más hablando, pero para que den una idea de cómo los primeros padres entendían el pan y el vino en la Eucaristía. Y como vemos, nadie de ellos pensaba que era simbólico. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y que esto nos ha ayudado a nosotros a entender lo que es la Eucaristía, lo que es cuando se sienta a la mesa y se comparte el pan y se comparte el vino. Gracias en el nombre de Jesús.